lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo. Conversamos con el diácono Daniel Enrique Ulate Conejo, que este 4 de noviembre será ordenado presbítero en nuestra diócesis de Ciudad Quesada. Queremos repasar un poco su vida, Daniel, cómo ha sido también, no sé si estos intensos meses de diaconado, sabiendo también de alguna forma la fecha de ordenación sacerdotal. Queremos conversar un poquito de eso, cómo se siente a horas, Daniel, de lo que será el recibir la imposición de manos que lo consagra como presbítero. Muchas gracias, Gerardo, por la oportunidad de la invitación. Bueno, yo digo que ya estos momentos, y pienso que los que se han casado, incluso usted también, habrán pasado por una experiencia similar. Claro, es diferente, pero eso, ¿verdad? La previa a algo importante y trascendental en la vida. Entonces, pienso que muchos me podrán entender que a veces es una mezcla de emociones. A veces está uno un poco nervioso, a veces está muy tranquilo y muy contento. Eh, es un poquito de todo. Gracias a Dios, estos días ya últimos he estado bastante en paz, que es lo que creo que es lo importante. En paz digo porque cuando Monseñor nos dio la noticia, no deja uno de sentirse un poco como, no sé si decir conmovido o inquieto. Inquieto porque, aunque ciertamente era algo que ya sabíamos que iba a suceder, eh, quizás siempre nos toma un poco de sorpresa la proximidad con la que va a ser y, no, y que, como usted decía, es una consagración, ¿verdad? Bueno, una ordenación con un elemento muy importante, o sea, es un paso importante no solo para mi vida, como Daniel, ¿verdad? Mi vida personal, sino para cualquier cristiano que sea ordenado, que reciba este sacramento tan importante. Es un paso fundamental y que no lo deja uno indiferente en ningún sentido de su vida, ¿verdad? Todas sus áreas se ven movidas por esta situación, pero con alegría. Eso es lo más importante, siempre con alegría. Devolvámonos al sábado de la octava de Pascua, día en el cual, bueno, son consagrados diáconos. Mm. ¿Hay algo que recuerde, Daniel, como en especial de ese día? Ese día tuvo muchos momentos especiales. Yo quisiera mencionar uno que puede parecer insignificante, pero que para mí, ye, para uno muchas cosas son nuevas en esto. Entonces, en la mañana, ¿verdad? Cuando uno se levanta, bueno, se alista, reza, pero fue la primera vez en que ya prácticamente que me ponía una camisa así con cuello clerical y, y salir al bajar, ¿verdad? Yo vivo en la segunda planta de la casa cural de Catedral y bajar al comedor, ya estaban los padres, había unos padres que estaban de visita, eh, ver como la reacción de ellos, ¿verdad? Eh, cuando lo ven a uno ya vestido así, que es algo muy novedoso, como lo decía, para uno mismo. Es posible que un elemento ese distintivo como el cuello ya para la presbiteral no, puesto que ya lo utilizo. Pero esas primeras situaciones, ¿verdad? Que se presentan. Y luego podría recordar también que yo me acuerdo que me pensé, hoy voy a estar tranquilo, no me va a dar por llorar ni nada de eso. Y me sentía muy tranquilo. Pero me fui para la catedral temprano, llegué bastante temprano. Estaba una tía, ya una tía mía que había llegado a la catedral. Y entonces yo fui a saludar ahí a las personas que habían llegado. Y cuando saludé a tía, ella se emocionó y se le venían las lágrimas. Entonces ahí ya yo sentí que el día iba a estar difícil porque yo también me sentí muy conmovido. Entonces yo dije, no, no, yo creo que esta tranquilidad, entre comillas, que yo decía que iba a tener, no iba a ser así. Y efectivamente no fue así. No fue así. Ustedes no están hechos para ser diáconos transitorios. Evidentemente, obviamente sabemos del ministerio de los diáconos permanentes, Ujú, pero en el caso de ustedes son ordenados diáconos transitorios, digamos, si ujú. se vale el término y así se utiliza, porque van a ser ordenados sacerdotes. Entonces,
es como el que se casó, ¿verdad? Es decir, yo ya llegué al altar y si dije que sí, ya me casé, ya no Ujú, hay 6 meses más o un año de que tal vez me vaya a casar, no. En el ujú, caso de ustedes, en este tránsito hacia el sacerdocio, pueden pasar muchas cosas, Daniel. Entonces, ujú, hay, yo sé, el anhelo de culminar una etapa evidente de ser ordenado presbítero, ujú, pero están en una transición donde puede pasar cualquier cosa. ujú, Entonces, ¿cómo se vive ese ya casi, pero todavía no? Quiero, pero también ocupo la noticia del obispo y todavía faltan ujú, horas. Entonces, ¿cómo es todo esto? Porque además no deja de ser, obviamente, un ministerio, el de el diaconado que ustedes han vivido en estos ujú, meses. Y tienen que vivirlo como tal, son diáconos. ujú. Bueno, yo pienso que cada persona lo vive de una manera diferente. En mi caso, yo digo que ha sido, bueno, la palabra que utilizo es decirlo bastante tranquilo. Creo que lo he vivido a plenitud lo que me corresponde como diácono. Por dicha, en la catedral, los padres me han dado la oportunidad de poder ejercer el diaconado en las diferentes áreas o funciones, digamos, si se quiere ver desde el quehacer que me corresponden. Entonces, uno, por lo menos yo lo que he tratado es de ir viviendo el día a día, como dicen, ir tratando de disfrutarlo, ¿verdad? Que si un matrimonio, que si bautizos, que si un funeral, y todos esos elementos, una presentación matrimonial, cosas que tampoco había hecho antes, que ahora sí como diácono me corresponden, pero que también sé que de alguna manera me van preparando, como usted lo decía, es un diaconado transitorio, me van preparando para lo que sigue, ¿verdad? Que es el segundo grado del sacramento, el presbiterado, y que tiene sus retos propios también, así como el diaconado para mí significaba un gran reto, eh, no sé, presidir una celebración de un matrimonio, como ya lo decía, cosas que nunca había hecho y que yo, o sea, eso me generaba un poco de nerviosismo, digamos, de ansiedad, ver que si lo iba a hacer bien, que si no lo iba a hacer bien. Lo mismo pasa ahora, he tratado de vivir mi diaconado, vivirlo en plenitud, pero también está aquello de que, bueno, de que tampoco esto es todo, digamos, en el sentido que una vez que llegue el sacramento, el segundo grado del sacramento, me tocarán también en el quehacer algunas cuestiones que nunca he realizado, ¿verdad? Como escuchar confesiones, presidir la Eucaristía, ungir a los enfermos, cosas que ya son propias del presbítero y que confío en Dios, que así como creo que me ha ido bien con mi diaconado, ¿verdad? Que Él me vaya concediendo la gracia también de poder llevar bien adelante el presbiterado. Tengo varias preguntas, pero me genera otras con sus respuestas, Daniel, cuando habla precisamente de parte de lo que significa el ministerio ya del sacerdote. Ujú, Me llama la atención esta, por supuesto, de escuchar confesión. Es licencia del obispo, cuando ya sean ustedes consagrados presbíteros, decirles, ya puede confesar. Y ujú, puede ser el mismo día o les podría pedir, como he escuchado de otros obispos, hasta el día siguiente para que descanse ese día y no se enrede con nada, ¿verdad? Porque mm, todos queremos confesarnos con el sacerdote que se acaba de ordenar. Eso también es como una práctica bonita mm, de los fieles, ¿verdad? En fe de un ministerio que están haciendo. ujú. ¿Qué tanto entonces, digamos, espera esa labor, esa misión de reconciliarnos con Dios a los fieles de algo que además solo puede hacer el sacerdote? Claro. En cuanto a la parte sacramental, digamos, de ese sacramento, pues uno confía, ¿verdad?, en la gracia de Dios que uno mismo recibirá y que actúa allí. Yo le puedo decir que a mí me preocupa un poco, digámoslo así, pero me preocupa todos los sacramentos son importantes, pero porque toca fibras muy íntimas de las personas, ¿verdad? Las personas abren su corazón y escuchan una palabra, o esperan más bien una palabra del sacerdote. Entonces, yo me cuestiono, ¿verdad? Claro que ahí es donde entra la fe y reconocer que no soy yo, ¿verdad? Tengo que dar paso a que sea la gracia de Dios la que actúe a través de mí. Pero uno quisiera siempre que la persona pueda escuchar la voz de Dios, que se pueda sentir acogidos, amados, que sientan que de verdad han recibido la misericordia de Dios.
Y eso es como el reto, ¿verdad? Lo que más me preocupa, digamos, de frente a este sacramento, más que la forma, ¿verdad? El rito, como si, que no sería tan complejo, me parece que es lo que me preocupa es el más allá, ¿verdad? Es el que la persona se pueda sentir verdaderamente perdonada y amada, que es también una gracia de Dios para ellos, pero es una de las tareas más, pienso yo, sin haberla hecho, quizás más complejas que tienen los sacerdotes. Este sacramento, bueno, como otros en la iglesia, evidentemente, eh, pues se esperan en fe, ¿verdad? Se esperan además yo no sé si con cierto grado también de esperanza, ¿verdad? Como el casado, Ujú, ¿verdad? Que se ilusiona hacia toda una vida en matrimonio. Uno no se casa, la gente le pregunta, uno no se casa para divorciarse. Eso ajá, puede ser que haya gente, ¿verdad? ujú, No digo que no existan, puede ser, pero eso no pasa si el sacramento se toma con esta seriedad que se debe de tomar y, repito, depositado en las manos del Señor. ujú, ¿Alguna vez le ha pasado por la mente renuncio a esto, Daniel? En todo un proceso tan largo, que ahorita vamos a hablar de eso, ujú. en un proceso tan extenso como este que conlleva el ser sacerdote. Sí, yo diría que más bien los casos en los que nunca se han planteado esa posibilidad serían los menos. Digo por lo que también he escuchado, ¿verdad? En el camino, a mis compañeros de formación y eso, pero de que si me ha pasado algún momento, sí, claro que me ha pasado en algún momento por la mente, ¿verdad? Que uno, o porque uno se siente que uno no sé, como se siente pequeño ante aquello, o que uno duda, incluso en algún momento, pues estuve fuera del seminario un tiempo, precisamente intentando aclarar, ¿verdad? El tema vocacional, si de verdad me estaba sintiendo llamado, si de verdad yo quería responderle al Señor, pero bueno, también uno luego se va descubriendo, sí, como el Señor va renovando su llamada y como le decía antes, aprende uno o tiene que ir aprendiendo, porque esto es un día a día, igual que en el matrimonio, eh, que debe dejar actuar la gracia de Dios, ¿verdad? No es un proyecto humano en sí mismo, sino que es más allá, es más allá. Si ya de por sí el matrimonio, que es la vocación natural, digamos, y la gracia de Dios actúa en el sacramento y les ayuda a caminar, imagínense el sacerdocio, que es una vocación sobrenatural, digamos. eh, yo creo que uno tiene que confiar en la gracia, confiar en que aquel que le ha llamado le va a acompañar y no lo va a abandonar. Como decía Monseñor, con una de las frases de una carta, me parece que de San Pablo, que la esperanza no defrauda. Entonces uno dice, en quien he puesto mi esperanza y mi fe, estoy seguro que no me abandonará y que estará siempre conmigo. De Romanos 5:5, primera carta pastoral, efectivamente, de Monseñor. ¿Qué ilusiona a un neopresbítero, Daniel? Sabiendo que, digamos, repito, a pocas horas, a pocos Mm. días, horas, ya será sacerdote con la gracia de Dios. Ujú. ¿Qué le ilusiona a Daniel? Yo creo que es el día a día, ¿verdad? El poder, bueno, el sacramento de la Eucaristía, poderlo presidir, creo que es algo que ilusiona bastante. Hace unos días que tuvimos el retiro previo para esta ordenación, uno de los padres que nos predicó, hizo un ejercicio con nosotros que, aunque parezca muy obvio, nunca lo habíamos realizado, y es que nos puso a practicar la misa, cómo celebrar misa. Y cuando llegamos, yo llegué al momento de la epíclesis, que es cuando, ¿verdad?, se imponen las manos sobre el pan y el vino. Le decía yo, ¿verdad?, que aunque sé que soy diácono y ahí no era una misa, estábamos haciendo una práctica, le decía, padre, siento un cosquilleo en las manos, porque es parte de eso que uno dice, de verdad que es algo sagrado, es algo real lo que va a suceder a través de mis manos. Y yo le pedía después al Señor, ya en la noche ese día, le decía, Señor, que nunca deje de sentir este cosquilleo, y no en una cuestión sensorial, ¿verdad? Sino como más en el corazón, de nunca dejar de conmoverse uno ante el misterio de esto tan grande que se pone en las manos de uno y que Dios le ha elegido, porque Él ha querido, que lo ha elegido uno, lo ha llamado porque Él ha querido. Yo creo que esto ilusiona bastante, ¿verdad? Poder realizarlo. Bueno, y los demás sacramentos también, ¿verdad? Poder acompañar al pueblo y sentirse uno pastor, decir, es que soy el pastor, pero
No porque yo sea muy carga ni nada, sino que porque Dios así lo ha querido y Él me ha puesto en este servicio y bueno, pues adelante. ¿Se ha soñado esa primera misa? Pregunto. Sí, sí, y tengo que ser sincero, yo siempre soñé como más el día de la ordenación. El día de la ordenación soñaba los cantos, soñaba muchos elementos que me ilusionaban mucho, pero conforme se ha ido acercando también, ¿verdad? El día de la ordenación, uno empieza a visualizarse, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cómo me iría a sentir ese día? ¿Cómo será mi vivencia de aquella experiencia tan fuerte y tan trascendental? Eh, pero también espero y le pido a Dios que me deje vivirla con mucha paz y disfrutarla ante todo. Es cierto que, como le dicen a uno los padres también, que en el día de la ordenación a veces uno después no sabe ni qué fue lo que pasó, porque es tanto, ¿verdad? Tantas emociones y tantas cosas. Pero el día de la primera misa, aunque también van a haber familiares, amigos, gente conocida, la parroquia, mis parroquianos y otras personas, yo pienso que quisiera recordarla cada paso, cada detalle, poderla guardar también en el corazón. Durante el tiempo del seminario, Daniel, ¿qué fue lo más difícil? Y tal vez contame también un poquito cuántos años fue esto, desde que ingresaste hasta que saliste del Ujú. seminario, entiendo con algunos años incluso fuera del seminario, que me contés como esa parte y qué fue lo más difícil. Sí, yo ingresé al seminario en el 2014, en febrero del 2014, y me habían pedido un tiempo fuera, que fue el 2018 y 2019. Dos Entonces, años. sí, salí a finales del 2017, reingresé en 2020 para la pandemia y bueno, concluí el año pasado. El seminario es una experiencia bellísima, yo siempre lo digo, fue una experiencia bellísima. El primer año es increíble, el primer año que se hace en la sede de la Garita, esa parte de los demás años, por lo menos por sede, es una experiencia espectacular. Y los demás también, cada uno a su ritmo, a su forma, con la parte académica, los años filosóficos, los años de la teología, todos son muy bonitos, eh, de especial cariño también los momentos cuando va recibiendo uno ya los ministerios al final de la formación. Lo más difícil, yo creo que lo más difícil fue la época, justamente el año 2017, tercer año de la filosofía, en el que había muchas dudas, ¿verdad? En la cuestión vocacional. Entonces, pienso que fue un año difícil, pero difícil más una cuestión pues interna, ¿verdad? Por las dudas, más no externa. O sea, el seminario siempre lo disfruté. eh, yo todavía me gusta mucho el fútbol, entonces las mejengas del seminario todos los años fueron parte importante de mi vida y el compartir con los hermanos, las celebraciones litúrgicas, o sea, tantos elementos que están dados ahí para que sea una experiencia bonita, una experiencia agradable, formativa. eh, pero yo si dijera que fue una época quizás un poco difícil, sería esa. Hubo, o hay, perdón, una cita de Hebreos donde Dios toma a un hombre de entre los hombres para servir a los hombres, Ujú. ¿verdad? Que es el caso de los sacerdotes. Cuando me hablas del 2014, ¿recuerdas cuántos ingresaron al seminario? Si O mal no me equivoco, éramos creo 46. que es el año último donde ha habido una Sí, gran explosión de vocaciones. Y vamos a ver, y en retrospectiva, viendo hoy cuántos se han ordenado, se van a ordenar, son muy poquitos, ¿verdad, Daniel? sí, sí. Bueno, de ese grupo original no tengo el dato, pero tal vez de esos 46 podríamos decir que unos 10 o unos 12 eh, estaríamos llegando a la ordenación. Aún queda uno que todavía está en último año en el seminario, sale ahora en unos días, que es de ese grupo. Pero sí es cierto, hay una gran cantidad de muchachos que ingresan al seminario y que no llegan a la ordenación. Lo que quería era esto, porque vamos a ver, se cumple más o menos la media que se dice de un 30, Ujú, 33%, ¿verdad? De los que ingresan al seminario. Debe ser igual en otras profesiones. Lo que pasa es que obviamente para el caso del sacerdote se les mide diferente. ujú. Entonces, obviamente, Daniel, al llegar a la meta de ser sacerdote, lo hablo en términos de fe, desde luego,
Y además ahí no termina su labor porque ahí empieza más bien todo, diría uno, ¿verdad? Ahí empieza todo como la película de Mel Gibson, ¿verdad? La historia empieza, o las que tienen que ver con la pasión, con la resurrección, ahí empieza todo. Entonces, en esa retrospectiva, ¿cómo te sentís? Ya digamos en términos personales, porque, repito, sí, está el tema de la fe, Dios es el que lo ha hecho posible, pero ¿usted cómo se siente? Sí, yo me siento bastante tranquilo, bueno, uso mucho esa palabra. Em, a veces sí, en lo humano ha sido, digamos, siempre una lucha, también por un tema de quizás un poco psicológico, digo yo, o porque uno está habituado a muchas comodidades, tal vez en el ambiente externo al seminario, y de pronto tiene que haber como una lucha, ¿verdad? Es como una batalla. Entonces, digo que me siento tranquilo y en paz porque digo, bueno, he podido ir dando la lucha, he podido dando pasos, dejando a Dios que me vaya moldeando poco a poco, que me vaya pidiendo cambios en mi vida y cosas, y trato de hacer lo que puedo, ¿verdad? Me sigo sintiendo frágil, me sigo sintiendo pecador, a veces digo, bueno, no entiendo por qué el Señor me llama a mí, ¿verdad? Puedo haber llamado a otros mejores, pero, pero con todo y todo esto, yo digo, me voy sintiendo en paz y tranquilo con el proyecto que Dios va realizando. Y iba a esto un poco, todavía dan ganas de ser sacerdotes, año 2024, hace Mm, solo 4 estábamos en pandemia, por ahí veía un día de estos alguien que decía, no sabemos en qué momento brincamos del 2019 al 2024, ¿verdad? Con ujú, toda una pandemia en medio, todo lo que atacan a los sacerdotes hoy, ponerse, ¿verdad? Como usted ujú, decía, la camisa, el cuello, eh, antes todavía, yo sé que entre los católicos y muchas personas de buena voluntad, ujú, antes era como un signo realmente de presencia, de santidad, de presencia de un ujú, elegido de Dios, de algo bueno en la comunidad. Ya eso no es tan así, ¿verdad, Daniel? Entonces, ujú. ¿dan ganas todavía en estos tiempos de ser sacerdote? Bueno, vea, yo digo que ganas, pues, si usted se empieza a hacer números desde una perspectiva, como usted lo dice, meramente humana, hay bastantes elementos en contra. Hay bastantes resistencias en lo social, la cultura actual en la que vivimos, ¿verdad? Tan global, tantas cosas que intentan hacer a un lado lo religioso, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, como que un proyecto de vida centrado en lo religioso, de esta manera podría ser que a los ojos del mundo quizás no resulte como la oferta más atractiva. Así lo digo yo con sinceridad. Sin embargo, y el tema, digo yo, del ser sacerdote, aunque implica un querer, si lo implica necesariamente, pero más que eso, volvemos, es que es un llamado. Entonces, si el Señor a mí me llama a una misión y siento que me pide una misión, más allá sí de los pros y de los contras que hay, es una respuesta, o sea, es una llamada y yo digo, bueno, Señor, me siento que me estás pidiendo y que me indicas que este es el camino, quiero responderte. Y eso es, y como le fue también a los profetas, ¿verdad? No quiere decir que, bueno, de hecho a los profetas en el antiguo Israel generalmente no les iba muy bien. Entonces, si uno hubiera dicho, entre comillas, ¿verdad? ¿Es buen negocio ser profeta? Posiblemente nunca lo fue, porque siempre había resistencia y dificultades. Por eso, entonces, más que fruto de un cálculo humano, es más una respuesta a un Dios que existe, que es real y que llama. ¿Hay algún santo o santa en particular en la vida de Daniel? Fíjese que yo diría que unos tres santos varones, que me han marcado mucho en mi camino vocacional. Yo empezaría por el más reciente a nivel histórico, Juan Pablo II. No lo conocí, bueno, pues evidentemente murió en el 2005, pero ha sido incluso después de ese tiempo en el que luego vi videos con esto ahora de YouTube, que no tiene tan el acceso a la información, y que me ha conmovido mucho siempre su historia y su testimonio, me ha movido muchísimo. Y también tengo que decir que ya más, digamos que en el seminario, me he encontrado de manera muy especial con San Francisco de Asís y con San Agustín, que ya sé que son de los santos clásicos, digamos,
pero si son de los santos clásicos es porque su obra es increíble. Entonces me impresiona mucho su testimonio de conversión en ambos casos y la profundidad eh, de su encuentro con Dios, ¿verdad? En el caso de San Agustín, quizás un poco más intelectual, más filosófico, más teológico, tal vez en el caso de San Francisco un poco más vivencial, más práctico, pero cada uno en su personalidad, en su forma y en su tiempo, eh, se sintieron también llamados y dieron una respuesta muy generosa, igual Juan Pablo II. Bueno, acá en la diócesis tenemos patronos en parroquias Mm, como San Agustín y San Francisco de Asís, en parroquias que hoy tienen, ¿verdad? Que tienen la misión de ser guiadas por religiosos, pero uno nunca sabe qué puede pasar mañana, ¿verdad, mm. Daniel? Hablando de la diócesis, ¿qué significa la diócesis de Ciudad Quesada para Daniel? La diócesis de Ciudad Quesada es para mí eh, parte de mi familia. Tengo que reconocer también que como sancarleño siempre he tenido, digamos, cierta facilidad para identificarme con el cantón, pero la diócesis sabemos que es muchísimo más que el cantón de San Carlos, son 5 cantones. Entonces ha sido también un descubrir, ¿verdad? Un descubrir allá la zona más del Caribe, digamos, la zona de Río Frío, Puerto Viejo y la zona más norte también, Guatuso, Los Chiles, toda la zona fronteriza. Ha sido un descubrir y reconocer la grandeza y la belleza que estos lugares tienen y la gente, sobre todo la gente. Entonces es mi familia, es mi casa. Yo eh, voy a otras partes, otros lugares son bonitos, sí, todo nuestro país es muy bello, pero aquí me siento en casa. Yo no me canso de decir que el momento que a mí más me impacta, cuando ya tuve la oportunidad, más por trabajo, aunque también por fe, pero más la Ujú, oportunidad de tener el trabajo en prensa católica, de estar cerca de las ordenaciones y cerca ahí, muy cerca del presbiterio, cuando el obispo le toma las manos al que se va a ordenar sacerdote ujú, y en una de las expresiones de toma las manos muy fuerte, porque es en verdad que se las toma muy fuerte, puedo dar ujú, fe de eso, sin que, y solo viendo, ¿verdad? Cuando le dice, eh, ¿verdad? Me obedeces a mí ujú, o a mis sucesores, ¿verdad? Prometes obediencia a mí o a mis sucesores. ujú, Todavía yo digo, yo puedo obedecer al que estoy viendo de frente porque lo ujú, conozco, porque me toca en ese momento histórico, ujú, pero yo no sé quién viene mañana, ¿verdad, Daniel? Entonces, no, quiero preguntarlo sobre eso, porque en esta labor de ujú, fe, de obedecerle al Señor y de que el obispo es enviado por el Señor, ujú, pues también es un hombre que toma las decisiones, como decía ahora, es el que te dará la licencia para poder confesar, es el que te mandará o a Río Frío, o a Guatuso, o ujú, aquí al centro de San Carlos, o de momento no, o de momento allá, ¿verdad? ujú, ¿Qué significa eso? También el jurar una obediencia, repito, desde la fe, pero ujú. también como una respuesta que es humana a la vez. Claro. La obediencia es sin duda, ¿verdad?, una de las virtudes más complejas y lo es en todas las áreas. Y por un contexto histórico, uno quizás podría decir que la obediencia tampoco está de moda, porque lo que se reafirma, ¿verdad?, a nivel siempre, a nivel cultural en nuestro tiempo, es que cada persona se autorrealiza a sí misma y hace de su vida lo que quiere y listo. Entonces, eh, el tema de la obediencia presentado de esa manera es interesante, es contracultural en nuestros tiempos. Pero sí, como usted lo decía, es un tema de fe, es un tema de fe porque así como una persona se acercará a mí después de la ordenación, y que sigo siendo Daniel, o sea, no hay nada fuera de lo normal, y confía, ¿verdad?, que por la ordenación Dios me concede a través de mí la gracia de poder perdonarle a aquella persona sus pecados, es decir, por fe veo una realidad sobrenatural en aquella persona, de la misma manera si yo veo a mi obispo o al sucesor o al que venga, eh, como una simple persona, ¿verdad? Como mi jefe, es complicado, es complicado. Pero si veo en él, ¿verdad? A uno de los apóstoles, uno de los que el Señor ha querido poner al frente de su iglesia, y reconozco en la voluntad de él, la voluntad de Dios Padre que me habla también a través de él,
pues es bastante más llevadero, digamos, y es bastante mejor, porque uno sabe que entonces aquello de que dicen que el que obedece no se equivoca. Bueno, dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Bueno, a través del obispo me la manifiesta. Es también un gran alivio. Cuando el sacerdote le pregunta a los papás qué le piden a la iglesia cuando llevan a un niño para ser Uh, bautizado y ellos contestan, le pido el bautismo, ¿qué le pide Daniel a la iglesia? qué buena esa, ¿ah? No me la había planteado Eso sí se me así. acaba de ocurrir, soy Sí, sincero. yo a la iglesia le pido un poco que me tenga paciencia, digo yo, que me tenga paciencia, en el Está mejor la sentido, respuesta, le cuento. ¿ah? Está mejor la respuesta. Sí, que me tenga paciencia porque eh, volvemos, aunque la gracia de Dios actúa y todo, no por eso no están las limitaciones humanas, ¿verdad? Y en muchas ocasiones eh, la iglesia seguro esperará más de mí de lo que yo pueda ofrecer humanamente hablando. Y cuando digo la iglesia es a todos los fieles. Tal vez un día uno no anda tan de buenas o tal vez, bueno, no sé. Entonces le pido que me tenga un poco de paciencia porque yo también tengo que aprender a ser sacerdote, que nunca lo he sido. Lema sacerdotal Me llamó por su gracia, Gálatas 1:15. y en particular, cómo se reflexiona, repito, a pocas horas ya de recibir la imposición de manos del señor obispo. Con relación al Al lema, lema, correcto. con relación al lema, yo creo que, bueno, primero le decía que en el caso, volviéndome un poquito, en el caso de San Francisco y San Agustín, de ellos me impresiona mucho su historia de conversión. Y ese lema aparece en esa carta de Gálatas en el primer capítulo, donde San Pablo va narrando también su historia de conversión, justamente, ¿verdad? Entonces él va diciendo, bueno, yo vengo de esto, de esto, de esto, de esto es lo que yo soy. Luego dicen es como que articula, ¿verdad? La historia dice, bueno, pero de este que yo soy, Dios me ha llamado por su gracia y ahora me ha llamado a hacer esto. Entonces yo creo que de frente a esto me recuerda nuevamente que entonces que aquel que me llamó por su gracia me seguirá sosteniendo con su gracia, porque si él que me ha llamado como Mateo digo yo, de la mesa de los impuestos, ¿verdad? Que trabajaba yo en cosas de números, si me ha llamado de ahí y me ha puesto en camino, bueno, él me acompañará y me fortalecerá también con su gracia. Si se devolviera a su niñez, ¿qué le dice al niño Daniel? Mm, Si además, pregunto a la mm. vez, había pensado ese niño que podía llegar a ser sacerdote. Ese niño nunca pensó esa posibilidad. El futuro, el futuro era como algo que venía, pero no era así como que, me acuerdo que de pequeño en la escuela yo decía que quería ser doctor o que quería hacer una cuestión u otra. Eh, ya luego en la universidad fue muy extraño porque de ser doctor y esas cosas quería ser paramédico, aunque la sangre me da miedo, no puedo. Terminé estudiando administración de empresas. Eh, ¿Terminó esta carrera? Sí, la terminé. Aquí, bueno, aquí no, digo aquí porque estamos en Claro. este edificio donde estaba la U Católica, en la U Católica la estudié. ¿Qué le diría a este niño? Pues es que yo creo que mi juventud, mi niñez y juventud fue tan bonita que le diría, ¿no? Que disfrute, que siga disfrutando la vida y que ame mucho a quienes le rodean y que disfrute la vida. Ahora ocupo cambiarla, digamos yo como voy a ponerme del lado de la iglesia, obviamente, ¿qué le podemos pedir al padre Daniel, ¿Qué me pueden pedir a mí? ya siendo sacerdote? ¿Qué le podemos pedir? O se la va a facilitar, ¿qué podemos esperar? Se la va a facilitar, ¿qué podemos Bueno, esperar? ¿qué pueden esperar de mí? Bueno, ya yo creo que lo que tengo para ofrecer, digo, a nivel humano, pues es lo que soy, es lo que soy. Intento ser afable, amable con las personas. Se me complica un poco cuando ando muy estresado. Se me complica, Pues los sí, padres también se van a estresar, eso hay sí, que decírselo a no, la claro, gente. claro, estrés y ansiedad y bueno, entonces intentaré, creo que ese es mi aporte, es lo que lo veo ahora, es ser amable, ser atento y que Dios me dé la gracia de escuchar, porque soy muy hablantín, aunque
de primera me noto tímido, yo sé que la gente me ve y me parezco tímido o serio, más bien es serio, parezco serio, pero es que soy quizás un poco tímido. Una vez que entro en confianza soy muy hablantín, entonces yo le pido a Dios la gracia de escuchar, de poderlos escuchar y, ¿no? y de caminar juntos. Y tengo que preguntarlo, cuando yo me iba a casar, estábamos buscando un templo determinado en Cartago y no se podía, para nosotros no era una posibilidad porque era un matrimonio como comunitario, ¿verdad? Eso donde se casan varias parejas. No Ujú, queríamos eso. ujú, En su caso, no pueden escoger, además que para la diócesis será una gran gracia ver a dos diáconos ordenándose en el mismo ujú, tiempo. No sé si ha ocurrido, creo que solo una vez ha ocurrido en toda la historia de nuestra diócesis de ujú, ya casi 30 años, Daniel. Entonces, obviamente no lo pueden escoger, pero repito, la situación es diferente a la de un matrimonio, claro. ¿verdad? Creo yo. Ujú, ¿Cómo ha vivido esto también al lado de su hermano Fernando, que se va a ordenar ujú, sacerdote también, que se ordenaron juntos como diáconos ujú. y han vivido pues también el diaconado de alguna forma unidos, diríamos. Sí, yo digo que ha sido una bendición, porque también uno se siente acompañado con alguien que está viviendo exactamente el mismo proceso, las mismas etapas, entonces uno se siente, como digo, se siente acompañado. Es bonito porque a veces conversamos, ¿verdad? O cuando recién nos ordenaron, mira, que ya celebraste, ya presidiste tu primer matrimonio. Bueno, no, yo sí, ok, ¿y cómo le fue? O nos contamos cosas. Eh, a veces cuando uno está así como cansado o algo, o tiene alguna duda de algo, entonces también nos acompañamos. Y para preparar la ordenación también es muy bonito porque todos ponemos, los dos ponemos de nuestra parte, entonces decimos, bueno, en detalles pequeños, como vamos a ver las lecturas, bueno, entonces me dice, yo voy a buscar a alguien de la primera, yo voy a buscar a alguien de la segunda, entonces, bueno, y vamos a buscar a alguien del Salmo, y vamos entre los dos construyendo y poniéndonos de acuerdo con las cosas. Yo creo que sí, como usted lo dice, quizás en el matrimonio es bastante diferente. Recientemente fui a la ordenación de Alajuela de mis compañeros, que eran 5, y más bien yo que entre más son, se ve más bonito y no sé, hay una mística ahí especial. Seguiremos rezando, obviamente, por más vocaciones. Daniel, Ujú. muchas gracias. Gracias a ustedes, a usted, Gerardo, por la invitación.